Ok, vamos a comenzar viendo las leyes de la termodinámica. Después vamos a seguir con los equilibrios iónicos de presiones parciales y pues concentraciones relativas. Seguiremos con físico en la parte de electroquímica y vamos a terminar con cinética química. Me gustaría saber primero si pudieran tener prendidas sus cámaras o algo por el estilo. Bueno, va a quedar. Bueno, voy a iniciar la presentación. Bueno, iniciaremos el día de hoy con termodinámica, ah, que sería calor y la primera ley. Momento. Pues para comenzar me gustaría saber qué es lo que ustedes comprenden que es la termodinámica. Digo, así como una idea muy general, no tiene que ser algo muy específico. El estudio de los sistemas de calor, Ok, muy bien. del flujo de calor. Ok, correcto. ¿Alguien más tiene alguna noción de lo que sería termodinámica? Tal vez que estudia el movimiento de la energía. Ok, sí, me agrada. Bueno, pues realmente se define como lo que ustedes dijeron, pues la rama de la física donde se estudia pues todo lo que es transferencia de calor. Pues por ejemplo, un ejemplo de iniciando con el calor sería, por ejemplo, tenemos que tener, cuando estamos hablando de termodinámica, tenemos que considerar varias cosas, como viene siendo, pues tenemos un sistema, lo cual es como lo que estamos estudiando, el ambiente es aquello que está afuera, y pues aquí estudiamos el flujo de calor, cómo entra y sale y se produce trabajo. Ok, aquí está pues la definición de calor, lo cual se define como la transferencia de energía pues entre los sistemas, como ustedes ya bien dijeron. Y pues ahora me gustaría saber, por ejemplo, si tenemos estos dos bloques, siendo el bloque rojo el que tiene una mayor temperatura y el bloque azul el que tiene una menor temperatura, a priori ustedes, ¿cuál sería su asunción de hacia dónde fluiría la energía una vez que ambos bloques entren en contacto? Hacia el bloque de mayor temperatura, el rojo. Ok. Ok, el bloque rojo es el que tiene mayor temperatura y el bloque azul es el que tiene menor temperatura. Se Una van a vez, llegar a igualar. sí, pero inicialmente, cuando se ponen en contacto, al final sabemos que la temperatura final va a ser una igual, pero inicialmente, ¿cuál es el que tiene mayor energía en función de su temperatura? Tipo sería más energía al azul, creo. Ajá, así es. Como, pues como la temperatura es directamente, está relacionada directamente con la energía, con la cantidad de energía de un sistema, podemos simplemente decir, o sea, obviamente es como una asunción como a grosso modo, pero por ejemplo los sistemas con una mayor temperatura son aquellos que tienen pues una mayor energía interna y pues siempre sabemos que todas las cosas buscan pues alivianar la tensión y llegar a un estado de equilibrio. En este sentido, por ejemplo, el bloque rojo siendo el que mayor temperatura tiene y mayor energía por ende, al entrar en contacto con el bloque más frío que sería el azul, la energía, como les mostré en el diagrama de arriba, pues va a fluir del que mayor energía tiene hacia el que menor temperatura tiene. A este flujo de energía es lo que se le conoce como el calor, es el flujo de energía térmica. ¿Ok? Ahora, ¿tienen alguno de ustedes, o sea, una idea, una noción de por qué sucede esto? O sea, ¿por qué al tener dos bloques de distintas temperaturas, unirlos? ¿Porque hay un flujo de calor hacia el más frío y porque se llega a un estado de equilibrio? O sea, ¿qué es lo que nos dice que va a ocurrir eso o a quién se le ocurrió que pasara esto? La ley cero de la termodinámica. ¿Ok? ¿Alguien más?
Bueno, pues básicamente este flujo de energía, pues es lo que dictan las leyes de la termodinámica. Si bien la ley es simplemente una oración, una frase, nos da mucha información acerca de cómo suceden este tipo de procesos. Por ejemplo, ¿alguien conoce esta ecuación? ¿O han trabajado en algún momento con ella? Sí, Ok. David, ¿qué es lo que nos intenta decir esta ecuación? que el calor es igual a la masa por no sé si es capacidad calorífica de cada material, por la diferencia de temperatura que tiene de un punto a otro. Ok, Como cuánto calor se gana o cuánto calor se pierde. ok, me gusta tu definición. Pues miren, esta ecuación, a pesar de que se vea sencilla, a pesar de que, bueno, no sé si han trabajado con esos triángulos se les llama deltas. Lo que te indica, básicamente, permítanme escribirlo. Un delta, básicamente, te expresa un cambio, ¿no? O sea, te está diciendo un gran cambio que hubo de punto A a punto B. Por ejemplo, delta T, lo que nos está diciendo, permítanme poner esto así, delta T, lo que significa es básicamente la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Por ejemplo, si la temperatura final del sistema son 100 grados centígrados y la temperatura inicial son 20 grados centígrados, delta T, ¿a qué sería igual? A 80. Correcto. Bueno, entonces ya veo que sí comprendemos la delta. Luego, M, pues es la masa, como bien dijiste, en kilogramos. Bueno, después hacer análisis dimensional y cambiarlo a la masa que requieras, pero usualmente son kilogramos. Y C, pues es la capacidad calorífica de cada objeto. Esta capacidad calorífica, pues es una relación termodinámica entre varias variables. Y lo que nos dice es cuánto calor puede absorber una sustancia, cuánto calor puede aceptar una sustancia antes de elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Esta capacidad calorífica, hay veces, por ejemplo, como se obtiene propiedades termodinámicas y las propiedades termodinámicas están ligadas a, pues, a condiciones, digamos, no muy especiales, pero sino a condiciones exactas. Esta capacidad calorífica puede ser la capacidad calorífica a volumen constante o a presión constante. O sea, esto significa que si tienes una presión constante, tu capacidad calorífica es una y si tienes volumen constante, la capacidad es otra. Ok, aquí está, un momento, aquí está la explicación básicamente. Y por ejemplo, aquí en este ejemplo les digo, si queremos elevar en 1 grado un gramo de agua líquida, pues ¿cuántas calorías, cuántos joules necesitamos? Bueno, ¿alguien conoce cuál es la capacidad calorífica específica del agua? Sí, 4186 joules sobre kilogramos por grados Kelvin. ¿Ok? Y para 1 gramo de agua, sí saben cuánto es una caloría, ¿no? ¿Saben cuál es la definición de una caloría? El factor de conversión no lo recuerdo. Correcto. Bueno, ahora aquí tenemos pues unas capacidades caloríficas para distintas sustancias. Por ejemplo, pueden ver que para el agua, como bien dijo David, es 4186 joules por kilogramo sobre Kelvin. Y pues ahí les muestro distintas sustancias. Una de las capacidades, de las cosas interesantes del agua, es que pues puede absorber mucha energía. Entonces, por eso que esa misma capacidad de absorber tanta energía, de calor, bien mejor dicho, es lo que permite realmente que la vida se sustente en la Tierra. O sea, podría parecer trivial esto de las capacidades caloríficas, pero pues realmente es algo que impacta directamente, pues no solamente en nuestros estudios de química, sino que pues es lo que permite, como ya bien dije, pues, que la vida se sustente en la Tierra. Ok.
Ahora, ¿alguien sabe cómo podría hacer esto? O sea, la ecuación es la que usamos, bueno, la que les mostré hace unos segundos, unos minutos. ¿Alguien podría decir cuál es el resultado de eso? O si bien no es el resultado, ¿me podrían decir alguien como más o menos como alguna idea de cómo harían eso? Donde dice solución, por cierto, o sea, no es la solución del problema, sino, o sea, los datos son esos. Ah, eso es igualando un calor ganado igual a un calor perdido. Sí, correcto. A ver, antes de seguir, ¿me podrían hacer favor de prender sus cámaras, por favor? Gracias, Julio y Jamison. A ver, entonces, como dice David, es un intercambio de calor. ¿Cómo desarrollarían este problema? Este problema se le llama problemas de calorimetría y pues son de los que vienen usualmente en las Olimpiadas. En este es como muchos dicen, el formulazo, pero pues tienes que saber cómo aplicarlo. O sea, no importa, intenten decir cómo lo harían, cómo se les ocurre, porque a fin de cuentas realmente en las Olimpiadas te estás enfrentando a cosas que no conoces. O sea, los problemas son, tienes una idea y no sabes cómo resolverlo pues a ciencia cierta. Hay algunos que sí, obviamente, y es muy satisfactorio cuando sabes cómo resolverlo en 5 segundos, pero muchas veces son problemas que requieren un análisis más crítico. Entonces tienes que idear como qué ecuaciones puedes emplear, con los datos que te dan, qué otra variable puedes conseguir y a partir de eso formar nuevas ecuaciones, mezclarlas y todo. Entonces me gustaría que me dijeran cómo podrían hacer este problema. ¿Qué sugerían? Si bien, como ya dijo David, es un intercambio de calor y la ecuación es la que ya les di hace rato, ¿cómo lo plantearían? Igual y no la solución, sino como la idea. Igualarla con la del metal y la del agua. Ajá. Y el calor perdido es el metal está perdiendo el calor y le está ganando el agua. Entonces, como ocupamos conocer el calor específico del metal, lo que vamos a hacer al final es despejar para esa letra C. Entonces nos van a quedar todos los datos, masa por la cabeza calorífica, por la diferencia de temperatura del agua, entre la masa del hierro sobre la delta T del hierro, vea del metal. Ok, excelente. Pues básicamente esa es la solución. Am, ¿Quieren intentar este problema o les parece muy sencillo? Bueno, solo voy a traer mi calculadora. Va, sin problema. Queda 454,07 joules sobre kilogramos. Ok, está correcto. ¿Y para el calor ganado por el agua? Ahorita. Va acá. El calor ganado del agua es 4018,56 joules. Exacto. Bueno,
Como pueden ver, a veces puede ser un poco tedioso este tipo de problemas, pero ahorita más adelante les voy a enseñar realmente cuál es su aplicación. Aquí está, pues imagino que es lo que Julio, ¿cierto? ¿Hiciste? Pues aquí está lo que Sí. inicialmente planteó David, el calor perdido por el material y el calor ganado por el agua. Como el que pierde material es como el que pierde energía es el material porque está a una mayor temperatura, pues puedes igualarlos y dejar que pues sea igual a eso, ¿no? O sea, que el calor que gana el agua es igual al que pierde el material. Aquí está la delta T que les mencionaba. Y pues al final es como el despeje algebraico que te da la solución que Julio nos dio. Las soluciones que Julio nos dio. Ahora, esto de calorimetría, para un problema parece algo trivial y que realmente no tiene ninguna aplicación útil. Más sin embargo, hay algo que se llaman curvas de calentamiento y enfriamiento. Por ejemplo, aquí pueden ver esta curva. ¿Alguien sabe qué nos está diciendo esta curva? Que Sí, cuando ya, un metal se está, bueno, no, 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 sí, adelante, me parece que ibas bien. Son cambios de fase. Ok, cambios de fase. En el eje X, ¿qué tenemos? el Ahí, calor, Ok, y en el eje Y, en el ya tenemos la temperatura. ajá. correcto. Entonces, considerando eso, a ver, ¿alguien sabe por qué en unas partes tiene como una pendiente y en otras es totalmente plano? O sea, que su pendiente es igual a cero. Em, yo creo que eso es porque eh, se va para arriba debido a que la temperatura cambia y cuando pasa de un estado a otro se mantiene estable. Ok, exactamente eso es lo que pasa, Mauricio. Muchas gracias. Pues miren, como bien dice Mauricio, si se dan cuenta, las pendientes nos muestran solamente un estado de la materia. O sea, abajo de, por ejemplo, la primera curva, la primera pendiente de A a B nos muestra un sólido, de C a D líquido y de E a F gas. Y si se dan cuenta, en todas las partes que es como plano, que no hay pendiente, muestra dos estados. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, estás calentando agua, ¿no? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? En condiciones normales. 100 grados 100 centígrados. grados centígrados. Exactamente. Entonces, cuando calientas el agua, ¿qué es lo que pasa? ¿Realmente llegas a los 100 grados y de la nada explota todo un montón de vapor o qué, cómo va pasando ese cambio de fases? Pues de a poquito se Correcto, va vaporizando. exactamente. ¿Y alguna vez han dejado un termómetro mientras el agua esté hirviendo? O sea, ¿qué temperatura alcanza? Ok, entonces, considerando esta gráfica, ¿cuál sería qué podrían ustedes predecir que pasaría si dejas un termómetro en agua que está, que no, que es líquida, pero aún que se está evaporando, o sea, que la tienes a 100 grados exactos. que no se va a mover de los 100 grados. Exacto, o sea, porque es una pendiente. Obviamente esta gráfica no está a escala porque suelen ser unos tamaños más, menos, no son tan bonitos, realmente son unos muy largos y otros más cortos. Pero, por ejemplo, cuando estás cambiando de fase, la temperatura se mantiene constante. Eso se le llama una isoterma, o sea, iso de pues, que se mantiene constante. Y cuando estás aumentando la temperatura en la misma fase, es cuando aumentas pues, de grados. Como por ejemplo el agua que vimos hace unos momentos. Su capacidad calorífica son 4,186 joules por gramo. No, sí, joules sobre gramo por Kelvin. Y como pueden darse cuenta, pues necesitas esa cantidad, o sea, eso es básicamente una caloría. Entonces necesitas una caloría para llevar hasta un gramo de agua hasta los 100 grados. Por ejemplo, si tengo un gramo de agua a 0 grados centígrados, ¿cuántos grados necesito, cuántas calorías necesito para llevar ese gramo de agua a 100 grados centígrados? Una caloría. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene otra opción? De 0 a 100, Ajá, 100, correcto. Si cada caloría te permite elevar un gramo de agua a un grado centígrado, necesitas 100 calorías para elevar un gramo de agua a 100 grados centígrados. Pero ahora, si quiero elevar un gramo de agua de 100 grados centígrados a 101 grados centígrados, necesito una caloría.
Lógicamente, ¿qué sería lo que todos diríamos? Pues sí, ¿no? Pues resulta ser que no. Si tengo hielo en estado sólido y quiero pasar de hielo, que está a 0 grados centígrados en condiciones normales, a agua líquida a 1 grado centígrado, sorprendentemente no necesito una caloría para aumentar ese grado. Ahorita van a ver. Ok, estas curvas, como ya les dije, pues son las curvas de calentamiento. Ah, claro, me pasó a decirles. La ecuación que vimos ahorita de calorimetría solamente es válida en los puntos donde hay un solo estado de la materia. Por ejemplo, de A a B, de C a D y de E a F. En las partes que son de B a C y de D a E, no aplica esa ecuación, sino que tenemos que hacer una modificación. ¿Alguien sabe por qué se da esa modificación? Debido a que hay constantes de calor latente, Ok, de tipo de fusión y de ebullición. exacto, Coexisten dos estados de la materia. exacto. Ujú. Muy bien. Y aunados a lo que acaban de ustedes decir, pues si bien necesitas la constante de calor latente, hay una cosa, en la ecuación pasada en la que vimos hace rato, hay un delta T, y delta significa cambio. Si se dan cuenta, en las partes en las que estás cambiando de estado de la materia, pues no existe un cambio en temperatura, es una isoterma. Entonces no puedes aplicar esa misma ecuación porque pues no hay números que puedas meter ahí, o sea, te va a quedar un cero. Entonces, es por eso que tenemos las constantes de calor latente. Aquí a la izquierda, pues está la ecuación que ya vimos, que ya conocen ustedes y dominan. Y a la derecha está la ecuación que nos da el calor necesario para cambiar de fase, siendo m la masa. Esta puede ser en gramos, en decigramos, en kilos, en lo que ustedes quieran, obviamente que corresponda con un análisis dimensional. Y L es la constante de calor latente. Al igual que C, L nos dice pues cuánto calor necesitamos para cambiar una cierta cantidad de materia, cambiarla de un estado a otro. Bien puede ser un calor latente de fusión, un calor latente de ebullición, un calor latente pues, de lo que puedas encontrar, ¿no? O sea, para cambiar de fase. Y eso nos va a decir cuánta cantidad de energía necesitamos. Es como una constante. Y al igual que C, pues esta nos dice como para qué cantidad, ¿no? O sea, por ejemplo, C usualmente se da en gramos. Por ejemplo, vamos con la definición de calorías. La constante, la capacidad calorífica del agua en calorías, pues es una caloría por gramo. Una caloría que es igual a 4.186 joules por gramo por grado centígrado. El calor latente, pues nos expresa pues esto en las mismas unidades, solo que ya no es dependiente de la temperatura porque es una isoterma. Aquí estamos en la curva que ya les había mostrado. Y bueno, esto ya se los ha explicado, ¿no? Que en las partes que son planas, en las cuales no hay cambio, una isoterma, se utiliza la ecuación de cambio de fase con calor latente. En la parte de que solo hay un estado de la materia, se utiliza la otra ecuación que tiene un cambio de temperatura. Por cierto, se me pasó decirles que si en algún momento surge alguna duda en una diapositiva específica, siéntanse con la libertad de interrumpirme y contestamos la duda. Obviamente no vamos de todo, pero si puedo ayudarles en algo o si no, lo buscamos entre todos. Pero siéntanse con la libertad de interrumpirme cualquier duda para que no se vaya a pasar y ya más adelante ya nos perdamos. Ok. Ok, este es otro problema. Lo escribí a mano, entonces si tienen alguna duda con la caligrafía, pues háganme saber, pero se los voy a leer. Este problema les pido que calculen el calor necesario para convertir un mol de hielo que se encuentra a menos 25 grados centígrados el hielo lo conviertes en vapor de agua hasta 125. Esto obviamente a una presión constante, condiciones normales. Entonces, planteando el problema, tienes un bloque de hielo a menos 25 grados centígrados y tú quieres llevarlo hasta 125 grados centígrados. Como ya hablamos, ¿cuántos cambios de fase van a haber en este proceso? De hielo a gas, Dos. ¿correcto? Entonces, ¿cómo podríamos plantear este problema? Una ecuación para el calor específico cuando está sólido, luego la de calor latente de fusión, luego cuando está en líquido
la de cambio de fusión, la de cambio, sí, y luego el otro para hacer una sumatoria al final de calores y le va a dar como sumatoria de 5 calores más o menos, creo. Excelente. Pues básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Am, bueno, aquí la parte donde dice entalpía de fusión y entalpía de evaporación, eso es básicamente ya le estoy dando el calor para que no se machaque en la cabeza sacando los calores latentes y sea un poco más rápido. Entonces, pues si lo pueden hacer, se los pediría, por favor. Bueno, imagino que ya avanzaron algo. Miren, esta es la curva con la cual tienen que trabajar. Entonces, ¿quieren que lo veamos juntos, por cierto, o prefieren hacerlo ustedes por su cuenta y al final me dicen los resultados? Sí puede retroceder, porfa, que no alcancé a copiar todo. Ah, claro. Gracias. Ok. En cuanto tengan algún resultado, me avisan.
A mí al final me dio 25,58 kilojoules. Ok, la suma de todos, Sí, la suma de todos. 25 kilojoules. Sí. A ver, ¿me podrías decir cómo, bueno, cuánto te dio el primer calor? O sea, cuando Ah, estás... no, espera, que no sumé otro. Sí. Ahora me dio 66,24 kilojoules. Ok, ahora sí. ¿Los demás cómo van? Hamilton, David, Mauricio, Kenneth, ¿cómo van? ¿Se perdieron Ah, al calor o...? no, todo está bien. Ok. ¿Les parece si vemos la solución juntos? Sí, profe. Va que va. A ver, Julio, ¿nos podrías explicar cuál fue tu planteamiento en este problema? ¿Cómo iniciaste y qué hiciste básicamente? A grosso modo, claro, ¿no? Pues primero vi que me daban los negativo 25 grados y como vi que las unidades que tenía en los calores específicos que me dieron eran en gramos, como era un mol eran 18 gramos, como era agua. Y luego la diferencia de temperatura como es de 25 a 0, entonces me queda 25. Y ahí va el primer calor específico, el primer calor, el segundo calor es con el cambio de estado y pues ahí llevan dos calores. El tercero fue con el de estado líquido de 0 grados a 100 grados. El cuarto calor fue cuando está el cambio de fase de líquido a gaseoso. Y luego el tercero, el quinto, perdón, que es ya cuando tenemos sí, de 100 grados a los 125 grados que quería. Excelente. Pues básicamente esa es la resolución. Como dice ya bien Julio, y como mencionaron hace unos momentos, pues básicamente, em, permíteme, básicamente la calorimetría nos habla de pues una sumatoria de calores, ¿no? Entonces, pues esto simplificando, pues es lo mismo que decir, mejor sí. La sumatoria de calores es básicamente el calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4 y el calor 5. Siendo el calor 1, el de A a B, este sería el calor, pues simplemente estás calentando un sólido. El calor de B a C es un cambio de fases, al igual que el 4, y bueno, el 3 y el 5 pues son iguales al calor 1. En este sentido, si aplicamos las fórmulas de calor es igual a mc delta T, esa fórmula, ¿para qué calor se aplicaría?
De A a B, y de C a D y de A a F. Correcto, aplicaría para el calor 1, para el calor 3 y para el calor 5. Por ende, la siguiente, que es el calor latente por la masa, aplicaría tan solo para el calor 2 y 4. Les di las capacidades de calor específicas, que son las que se usan en Q1, Q3 y Q5, y la entalpía de fusión y vaporización. ¿Alguien sabe qué significa entalpía de fusión y vaporización? No, ok, entonces me imagino que quizás atoraron esa parte. Miren, permítanme regresarme y borrar esto. Miren, me parece que no han visto entalpías, ¿cierto? Ok, pues miren, entalpía a veces se le puede considerar una forma de calor, ¿no? O sea, es como, no es realmente el calor que libera una sustancia, pero cuando tienes presión constante, el calor es igual a la entalpía. Esto lo vamos a ver más adelante, ya con un desarrollo un poco más formal. Pero aquí básicamente la entalpía de fusión sería lo mismo que el calor de B a C. O sea, la entalpía de fusión nos dice cuánto calor necesita una sustancia para pasar pues, de un sólido a un líquido, ¿no? O sea, llevar a cabo la fusión. Y pues de la misma manera, la entalpía de evaporación nos muestra, pues nos dice el calor que requiere una sustancia para pasar de pues, líquido a gaseoso. Esa es como vaporización y fusión. Entonces, en este sentido, la entalpía de fusión sería igual a la parte, al calor entre B y C, ¿cierto? Y D a E, pues sería pues, la entalpía de vaporización. ¿Tuvieron problema al sacar el calor de las pendientes? Ok, pues miren, el calor de las pendientes que dice David que sí sacaron, ese al final lo tienen que sumar con la de B a C y de D a E, porque ya se los están dando el calor. Aquí fue una anotación distinta, pero tienen que estar preparados para, en el examen seguramente puede venir, no como calor, sino como entalpía. Porque, pues en química, esta constante, si se dan cuenta, la constante de calorimetría de calor específico es una C. ¿Qué significa la P que está al lado? ¿Qué cosa? La capacidad calorífica, C, estas que les estoy mostrando aquí, sí se ve mi cursor, ¿no? Ah, Ok, estas P's, ¿qué significan? que son molares. No, significan La presión. presión constante. Ah, Exacto. Esa P puede ser una B, que significaría volumen constante. Puedes tener cualquier capacidad, cualquier propiedad termodinámica constante. Podrías tener, obviamente no existe, pero pues siguiendo este orden de ideas, pues tienes CP, que es capacidad a presión constante, CB a volumen constante. Puedes tener CS, que sería capacidad de entropía constante. Pues no sé, pues no tendría mucho sentido, pero CT, capacidad calorífica a temperatura constante. Esa es la idea. Cuando vean una letra, en química, en termodinámica sobre todo, van a ver muchas letras, ¿cómo? Permítanme mostrarles. Por ejemplo, la C tiene CP y CB. Más adelante vamos a ver cómo CP y CB son propiedades muy importantes que nos dicen una infinidad de cosas de los procesos termodinámicos. O sea, no solamente nos dan la capacidad calorífica, sino que a partir de esto podemos sacar relaciones que realmente nunca pensaste que existían, ¿no? O sea, puedes como relacionar, como, puedes sacar cómo es que el volumen es dependiente no solo de la presión y la temperatura, pero sino también del calor que desprende una sustancia, y de ya otras propiedades que más adelante les voy a enseñar, que ahorita no tiene caso que los confunda. Pero entonces, CP, cuando vean CP, va a significar que la entalpía es igual al calor. En calorimetría, esto se lleva a cabo en un aparato que se llama calorímetro. Los calorímetros son como unos vasos, hagan de cuenta, que están sellados, que tienen una presión constante. Entonces, debido a esto, pues siempre se usa un CP, porque es una presión constante. Y pues si SP, los químicos sobre todo, usan lo que es la entalpía. Ya, por ejemplo, si ustedes piensan estudiar que no es la química, por ejemplo, algo relacionado a física, van a ver cómo hay algunas partes en las que sí coinciden las dos ramas, pero también hay partes en las que ellos no toman, por ejemplo, la entalpía y ellos solamente utilizan el calor. Son unas cosas medio raras como entre físicos y químicos,
son graciosas a decir verdad, pero ahorita para fines prácticos, cuando vean CP, cuando estén trabajando con un problema de calorimetría, lo más seguro es que entalpía va a ser igual al calor. Entonces ustedes no se preocupen, o sea, para que sea diferente van a tener que estar en una olimpiada como pues las internacionales, como la ha hecho, y pues ahí sí se ponen un poco más raras las cosas. Pero ahorita para el iberoamericano ustedes no se preocupen por eso y tomen como que entalpía de fusión y vaporización es el calor de cambio fase. Ahora, aquí como ya vimos, pues sumas todos los calores y al final la sumatoria es lo que te va a dar el calor que necesitas, la energía que necesitas, la energía térmica que necesitas transferir a la sustancia de estudio para que pase de los menos 25 grados centígrados hasta los 125. O sea, no solamente que se caliente, sino que también pase de sólido por líquido y gaseoso. ¿Ok? ¿Alguna duda? Va, excelente. Ahora, a ver, antes de comenzar con este tema, me gustaría saber si alguno de ustedes ya ha visto algo relacionado con los procesos termodinámicos, si es la primera vez que lo escuchan, qué idea tienen para saber si estamos iniciando desde ceros o ya tienen alguna noción. A ver, David, ¿cuál es tu idea de los procesos termodinámicos? Era Bueno, lo de las gráficas que nosotros veíamos, las gráficas de presiones y volúmenes. Ok, excelente, entonces tienen una muy buena idea. A ver, Mauricio, tú también estabas por hablar. bueno, yo diría que también se enfoca en lo que es el calor generado por el trabajo, que en sí es el calor más más la presión por el cambio de volumen. Ok, ¿está? ¿Alguien más? Creo que estos procesos también se basan en la energía interna, que dice energía interna es igual al calor menos el trabajo, y entonces está el proceso adiabático, isocórico, creo. Ok. No, esos son, No, bueno, no, el sí. adiabático es donde el calor es cero, el isocórico, isotérmico, isobárico. Ok, Hay otro donde también el trabajo es cero, pero no recuerdo. pues, ok, me gustaron. Básicamente todo lo que dijeron está correcto. O sea, realmente todo está súper bien. Entonces, ya vi que no estamos funcionando de cero. Entonces, pues aquí van otro par de fórmulas. Miren, presión. Bueno, la de la izquierda, ¿qué nos está diciendo? Ah, permítame, a ver. Rodrigo, entonces me dices que tú no has visto estos procesos, ¿cierto? Rodrigo. Bueno, Ok, tú no has visto estos procesos, ¿cierto? no, no lo hemos visto. Pablo y yo tampoco. Ok. No, díganme, pues. O sea, no hay problema si me dicen que no lo han visto, que no lo saben. O sea, realmente, pues de eso se trata. O sea, yo voy a tratar de enseñarles y, pues, si vemos un tema que no han visto, no lo van a entender. Entonces, díganme. Ya vi que algunos sí lo saben. Me imagino que quizás por lo de categoría B, categoría A y eso, ¿no? Pero, a ver, miren. Los procesos termodinámicos, básicamente lo que nos están diciendo, bueno, déjenme ese tiempo aquí en la gráfica. A ver, ¿han trabajado con estas dos ecuaciones para iniciar? La de la izquierda es la de la presión, ¿ok? O sea, es básicamente la definición de la presión, que es fuerza sobre área. Y la de la derecha es el trabajo, que es presión por un cambio en el volumen. El trabajo, existen una infinidad de tipos de trabajo. Puedes tener trabajo eléctrico, puedes tener trabajo, pues el físico, ¿no? O sea, que es fuerza por distancia, un trabajo de expansión, trabajo de compresión, trabajo eléctrico, magnético. Tienes una infinidad de trabajos. O sea, el trabajo es una cantidad física, pero se puede expresar de miles de maneras. Pero para estos fines en química, la definición que se le da es la presión por un cambio en el volumen. Esto viene del desarrollo, que ahorita les voy a mostrar para que lo puedan entender un poco mejor, de la ecuación de Newton, de fuerza es igual a masa por aceleración, y de esa misma manera sale la ecuación de la presión. Entonces, si me permiten, voy a continuar. Ahorita les explico más a los que tuvieron dudas con lo de termodinámicos.
Miren, esto es básicamente lo que nos dice esta ecuación. O sea, así es como se inicia. No, me imagino que quizá no han visto cálculo, pero les voy adelantando. La D es muy similar a la delta que les enseñé hace unos momentos. Solo que aquí el cambio es que delta denota un cambio grande. D es un cambio, pues, infinitesimalmente pequeño. ¿Ok? Entonces, dW significa, pues, un pequeñísimo cambio en el trabajo, que es igual a la fuerza, por un pequeñísimo cambio pues, en una distancia en Y. Y pues tomando en cuenta las definiciones de arriba, pues se obtiene también la presión, que pues el trabajo, bueno, ¿cómo se define el volumen? O sea, ¿qué unidades tiene? ¿En metros al qué? Cúbicos. Al Ok, cubo, excelente. Entonces, ¿el área qué unidades tiene? metros al cuadrado, Excelente. Entonces, metros cuadrados por metro, ¿qué te da? metros cúbicos. Ajá, exacto. Entonces, área por una distancia lineal Y, pues te va a dar el volumen. Básicamente, esta parte de la ecuación está descomponiendo el volumen y nos está dando pues algo con lo que ya podemos trabajar, porque siempre se busca que todo esté como en los mismos términos. ¿Ok? Miren, de manera más visual y gráfica, esto, no sé si han visto alguna vez cómo funcionan los motores, pero esto se le llama un émbolo. Es pues bueno, el émbolo es lo que se sube, ¿no? Y este es un cilindro. O sea, seguramente han escuchado de hablar de que, pues no sé, tal carro tiene X cantidad de cilindros, el cilindraje, los cilindros de la motocicleta, cosas así. Pues básicamente así es como funcionan. Este es como su principio de funcionamiento. Consiste en un cilindro, literalmente, que tiene pues algo que se le llama émbolo, que es la parte pues gris, que parece como, bueno, realmente no sé qué, no sé cómo podríamos asociar eso, pero pues esa figura. Y se dan cuenta, ahí muestra el cambio en Y. O sea, dy es esa pequeña distancia que se mueve en un eje. Y también aquí está b más db, que es el volumen inicial más un pequeño cambio en el volumen. Este db, pues es directamente proporcional. O sea, como el área del cilindro del émbolo, esta parte gris, no cambia, pues simplemente la multiplicamos por un pequeño cambio y ese va a ser nuestro cambio en volumen. O sea, el área del émbolo es constante. La presión y el volumen es lo que cambia. Entonces, tomando eso en cuenta, aquí vemos, iniciando desde arriba, que el trabajo realizado, pues esto ya es lo que les mostré hace unos minutos, que el trabajo es igual a la fuerza por distancia y también se puede demostrar como presión por volumen. Bueno, presión por el cambio de volumen. Ahora, esta parte que dice volumen de un cilindro, ¿ya conocían esa fórmula de cómo sacar el volumen de un cilindro? ¿O es la primera vez Sí, que la ven? sí, no sé si ya. ¿Ok? Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que si digo que, pues, esta parte, el área el área, pues, o sea, una sección circular multiplicada por una altura nos da un volumen de un cilindro, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues el volumen los podemos expresar como esto, pi por radio al cuadrado, que es el área de un círculo, y lo multiplicas por una altura. La de y no quiero que se confundan. O sea, realmente, igual les hace un poco de ruido ver de y, pero es una manera más sencilla de comprenderlo a la larga. De y básicamente es tu altura, o sea, es tu altura, pero es, digamos, es una altura muy pequeña. O sea, cálculo básicamente lo que te dice es, trabajas con cosas infinitesimalmente pequeñas y al final formas un todo. ¿Ok? En este sentido, si se dan cuenta, esto es nomás al inicio, ¿no? Que tienes tu DY. Pero una vez que pasas, por ejemplo, ¿cuál había dicho que era la diferencia entre DY y delta Y? Creo que era el tamaño de que uno era muy pequeño y otro grande. ¿Correcto? ¿Cuál es el pequeño y cuál es el grande? Creo que delta B era el pequeño. Ok, casi. Mira, delta Y, recuerden que delta va a ser lo más común que vean. O sea, ya han trabajado con deltas, entonces como lo más común son cambios grandes, son a escala macroscópica. Y dy son pequeños cambios. O sea, dy es como, es básicamente, es cálculo, ¿no? Es notación de cálculo. Y delta Y, pues es, pues ya notación un poco más común. Entonces, delta Y, recuerden que es como un cambio grande. Por ejemplo, el ejemplo con el que iniciamos, que tiene 100 grados y de temperatura final,
y iniciaste con 20 grados, pues delta Y son 80 grados. Pero en cambio, ¿qué pasa si tengo 20 grados y terminé con 20.0001 grados? Pues mi dy es 0.0001 grados. O sea, es un cambio mucho más pequeño que delta Y. En este sentido, pues podemos simplificar la parte del trabajo como estas dos fórmulas de abajo. Y aquí está pues como desarrollo, ¿no? O sea, sigue manteniéndose la proporción, o sea, es la cuestión que ustedes conocen de trabajo, o sea, el trabajo es la fuerza por la distancia, ¿no? O sea, eso me imagino que todos lo conocen, ¿cierto? Ok. Entonces, fuerza por distancia, pues es lo mismo que decir presión por un cambio en el volumen, o sea, simplemente estás tomando la definición de presión, haces un desarrollo, un despeje algebraico, obtienes la fuerza, sustituyes y obtienes un cambio en volumen. Aquí es donde viene, o sea, realmente no me interesa que ustedes conozcan de dónde viene la definición, sino que tengan como una idea, o sea, por ejemplo, muchas veces los olímpicos se taladran como todas las fórmulas y quieren como aprenderse todas las 18,000 fórmulas en una semana. Se puede, obviamente se puede, incluso yo lo he hecho, pero pues el tema es que más adelante, ya que lo ves de una manera más desarrollada, te das cuenta y dices, o sea, tienes tantas fórmulas que llegas a un nivel medio, pues algo avanzado. Y dices, bueno, pues tengo como 5 definiciones distintas para, no sé, para el volumen, pero una vez que las aplico todas, resulta que ninguna me da la misma, o sea, cada una me da una respuesta distinta. Bueno, pues es por eso que tienes que conocer de dónde viene, porque puedes tener un volumen a presión constante, a temperatura constante. O sea, entonces, dependiendo cuáles son tus condiciones de la fórmula, pues es lo que obtienes. Es por eso que no todas siempre te van a dar el mismo resultado. Es por eso que es interesante que sepan como de dónde viene esta y es la que van a estar usando para el desarrollo de procesos termodinámicos. Miren, a ver. Bueno, esto ya no han visto cálculo, pero pues básicamente esta db, cuando le pones una integral a una d, lo que haces la conviertes en delta, usualmente. Entonces, pues esto es ya lo que nos da la delta. No es necesario que pues hagan esto. Y aquí, como ya ustedes bien mencionaban, son los diagramas de presión. Los diagramas PV. PV de presión y volumen. Entonces, como les decía, estos son los diagramas. Por ejemplo, esta línea que les estoy mostrando con mi cursor, ¿alguien me podría decir qué significa? O sea, aquí el volumen es constante, la presión es constante. ¿Qué es constante en esta línea? El volumen, ¿Ok? ¿Y en esta otra? la presión. ¿Ok? Ahora, considerando la fórmula que ya les di, que es aquí, te la pongo otra vez abajo, que es presión, considera una presión constante y un cambio en el volumen, ¿cuál dirían que es el trabajo en esta parte? Cuando el volumen es constante, ¿hay trabajo? No, ¿Ok? Y cuando el volumen cambia, ¿hay trabajo o no hay trabajo? sí hay. Correcto. Entonces, en este sentido, si consideramos que PI es mucho mayor que PF, ¿cuál de las dos gráficas hace mayor trabajo? La B, ¿Ok? ¿Por qué? porque la presión es mayor. Correcto. Pues sí, como bien dice David, como la presión es constante en esta parte y hay un cambio de volumen, bueno, en esta parte y en esta parte tenemos presión constante. Entonces, y hay un cambio de volumen. El cambio de volumen es exactamente el mismo, solo cambia la presión. Aquí está en PF y aquí está en PI. Como aquí hay mayor presión, simplemente vemos la fórmula. Ambos tienen un delta V igual, pero la presión, que es una constante, va a cambiar. Digamos que PF es 5 y PI es 100. Pues es simplemente por lógica, PI es mucho más grande que PF. O sea, el trabajo efectuado en B es mucho mayor a PA. Ahora, me gustaría que hicieran este ejercicio. Si tenemos un gas que se expande desde la coordenada I hasta F, un gas se expande de la coordenada I a F por 3 rutas distintas. De I, B, F, I a F, I a F. ¿Ok? ¿Cuál de las 3 hace mayor trabajo? Ahora, retomando para Rodrigo, antes de continuar. Mira, Rodrigo, y aquellos que tienen duda con los procesos termodinámicos, los procesos termodinámicos es como una palabra medio nice para decir cómo se comporta
suelen ser gases. ¿Cómo se comporta un gas? Cuando tú varías sus propiedades termodinámicas. Sus propiedades termodinámicas me refiero a presión, temperatura, volumen, incluso número de moles, cuando varías pues, su energía interna, su entropía, su entalpía, todas las propiedades, toda esa lista casi interminable de propiedades termodinámicas, los procesos termodinámicos nos muestran cómo reacciona ese gas cuando tú lo modificas. Por ejemplo, Hamilton y Rodrigo que me comentaban que no los habían visto muy bien. Por ejemplo, de I a B, ¿qué estamos variando? ¿La presión o el volumen? Pregunta, para que nos salga en joules el trabajo, tiene que estar en pascales y en metros cúbicos, ¿verdad? Sí. Sí, tienes que asegurarte que el análisis dimensional esté correcto solamente. Ok, Rodrigo y Pablo me dicen, a ver, lo que me están mandando es lo que se mantiene constante o lo que cambia. Tal vez puede volver a repetir la pregunta. A ver, lo voy a volver a plantear. Iniciamos en I. Y si de I me voy a B, ¿qué es lo que se mantiene constante y qué es lo que cambia? En la presión se mantiene constante o cambia, y el volumen se mantiene constante o cambia. ¿Ok? Pablo, me dices que la presión cambia y el volumen se mantiene. Correcto, mira. Aquí, cuando pasas de I a B, es cuestión de ver los ejes. En el eje vertical, el eje Y, pues vemos que la presión en B es 1 y la presión en I es 4. Y la presión y el volumen, pues en todo momento va a ser 2. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nos dice. O sea, los diagramas termodinámicos, o sea, nos van a ilustrar los procesos termodinámicos. O sea, puedes tener diagramas de PV, de PT, de BT, o sea, combinarlas y te van a mostrar cómo varía cada uno pues en función de cómo cambies la variable que tengas en X y cómo responde la variable en Y. Entonces, si tienes de I a A, lo que se mantiene constante, como pueden ver, la presión siempre es 4, entonces la presión es constante. Es un proceso, como bien dijo Julio hace unos momentos, se le conoce como proceso isobárico. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Y cuando es de I a B, pues lo que se mantiene constante es el volumen. Entonces es un proceso isométrico, perdón. Cuando vas de I a F, pues como es una pendiente que no tiene pues ángulos de 90 grados, ninguno de los dos se mantiene constante. Entonces, ahí es donde viene pues el, el truco de cómo sacar estas cosas cuando no son cosas tan sencillas. Por ejemplo, a mí me gustaría que antes de que lo sacaran, por ejemplo, ¿cómo calcularías, David, el trabajo que se hace de I a F? Sí, de I a F. O sea, ¿cuál sería tu suposición? Yo he sabido que esas cosas se calculan con integrales, pero no sé si se puede calcular con el área del triángulo. Ok, correcto. Pues mira, te voy a hacer un spoiler de lo que vas a ver seguramente más adelante. Una integral te da el área de un objeto. ¿Ok? Entonces, pues la integral de I, B, F es algo que todos ustedes estoy seguro que conocen, que es base por altura entre dos. La integral que nos dice David de I, B a F es el área del triángulo. ¿Ok? Entonces, para sacar el trabajo que hace I, B, F, o sea, que diga de I a F, pues es toda el área que está de I hasta el eje, de I hasta abajo. O sea, si trazas una línea vertical de este punto hasta abajo, hasta tocar la línea en cero el vértice de y de F hasta acá también, toda esa área, esa es tu integral. O sea, es el trabajo que hiciste. El área bajo la curva es el trabajo. Entonces,
para sacar el trabajo que se hace de I a F, pues lo que tienes que hacer es, sacas primero el área de este triángulo, obviamente cuando son algo así simples, el área de este triángulo, que sería, pues que no, tienes 2 unidades de base y tienes, ¿cuántas? 3 de altura, sería 2 por 3, entre 2, y ya, sacaste esta parte. Pero también tienes que sacarlo de abajo, pues, porque así funcionan las integrales y los trabajos. Entonces tienes que sumarle el área del triángulo que sacas aquí, más lo de abajo. Digo, esto no estoy seguro si vaya a venir en su examen. No lo creo, pero es interesante que lo sepan para que sepan cómo se comportan las cosas. Lo vamos a ver como, no lo vamos a ver muy a profundidad, porque sí requiere un desarrollo más, un poco más matemático. Pero a ver, como simplemente por análisis, ¿cuál de las 3 rutas hace más trabajo? ¿IAF, IF o IBF? Considerando la definición de trabajo, que es presión por un cambio en el volumen. A ver, Hamilton, ¿tienes alguna idea? Rodrigo, IAF no realizaría un trabajo mayor. ¿mande, Julio? De IAF realiza un trabajo mayor. ¿IAF o IBF? IAF. Ah, ok, correcto, así es. Sí, Pablo, la presión, esta es la escala. En la parte que dice 2 se refiere a 2 atmósferas, o dice 4 son 4 atmósferas y así sucesivamente. O sea, la presión está dada por el plano. Este es un plano cartesiano como el que imagino que han trabajado en la escuela, en el que tienes pues el eje X y el eje Y, ¿no? O sea, X puede ser pues cualquier cosa y también Y. Y en este caso, X es volumen y P son atmósferas. Y sí, Julio, el trabajo que más se hace es por la ruta de I a F, ¿ok? Pues como, pues tomando eso de las áreas o simplemente tomando la ecuación, pues si se dan cuenta, pues aquí el rectángulo que se traza en esta sección es mucho mayor que el rectángulo que podría trazar IBF y pues también mayor que la suma del triángulo y el rectángulo que traza de IAF, ¿ok? ¿Alguna duda con esto? Si alguien tiene alguna duda, dígame, porque ahorita vamos a seguir viendo diagramas y pues es necesario que tengan como pues una idea de que esto, ¿no? IF, ¿cómo dijo que se calculaba? IAF, ok. Pues No, mira, solo IF. sí, IAF, como bien dijo David, se calcula con integrales realmente, pero como esto es una figura que podemos descomponer geométricamente, o sea, de manera simple, claro, pues aquí si te das cuenta de IBF, tenemos un triángulo, ¿no, Julio? Y de B al eje y luego al 4 y F, tenemos un rectángulo. Entonces lo que tienes que hacer es sumar todas esas áreas, ¿ok? Entonces el área que se encuentra debajo de esta curva es lo que te va a dar el trabajo. En este caso, pues tienes que sumar el triángulo y el rectángulo. Eso te va a dar tu trabajo. Miren, aquí me parece. En la siguiente diapositiva aquí les muestro cómo lo calculé. ¿Se dan cuenta? El trabajo, pues el 1, que sería de I a, pues bueno, el trabajo 1 sería de I a y luego de A a F, ¿no? Que es el que ya habíamos dicho, que nos dijo Julio, que es el que más trabajo hace. Si se dan cuenta, son 810 joules una vez que lo calculas. Y pues aquí está su delta B. Esta de BA menos BI es el delta B. No se confundan con los coeficientes, es solo para ilustrarles cómo sería un proceso de solución, no lo tienen que hacer. Luego la parte de trayectoria de I a F, que sería esta parte de I a F, el triángulo que todos tenían duda, pues se calcula de esta manera. Tienes el trabajo 2, sería el área de eso, ¿no? Y como sabemos que, pues aquí está la forma del triángulo, que sería esta la base por la altura, y le estamos sumando en esta sección
el área del cuadrado del rectángulo que se encuentra debajo. ¿Ok? Y ya, lo sustituyes, haces sustitución numérica y obtienes 515 joules. Finalmente, el último trabajo de IBF, como ya les había dicho, es simplemente calcular el área de este rectángulo debajo. Y pues para eso simplemente decir de P por delta F, por delta B, al igual que arriba. ¿Ok? O sea, realmente esto no lo tienen que sacar, solo es para ilustrar un poco qué serían lo de los procesos termodinámicos, tengan una idea más completa. Ya, si les presentan un problema, pues no se saquen tanto de onda. Ahora, como decía David, las tenidas integrales. Aquí, esta figura, a ver, Armando, ¿tú crees que esta figura se pueda sacar con geometría así, pues, básica a mano en el tiempo que te da un examen? No. ¿Ok? Pues miren, aquí es donde ya vienen las integrales, pero tampoco se tienen que preocupar porque las integrales nos dicen, pues, el área, como ya bien dijo David, pero esta área la puedes obtener de distintas maneras. O sea, hay maneras en las que, o sea, sí utilizas el integral, pero no directamente. O sea, utilizas ya el producto que te da el análisis matemático. Permítanme explicarme. Por ejemplo, digamos, este es un ejercicio, ¿no? Tienes aquí, como dice, una muestra de gas ideal que se expande al doble su volumen. Pasa de 1 metro cúbico y pues el doble serían 2 metros cúbicos. Aquí está, disculpa, aquí está pues la parte del volumen, los dos volúmenes, y solamente estamos analizando esta sección del área. Es una figura que a priori es obviamente pues difícil de calcular geométricamente con precisión, pero se puede calcular, digamos, que la presión es esto, ¿no? O sea, el volumen ya lo tenemos y la presión es esto. El alfa simplemente es una constante para simplificar la ecuación y que no se viera tan robusta. O sea, el alfa es 5 atmósferas y metro a la sexta, el metro a la sexta es una constante de normalización porque como tienes este volumen al cuadrado, te va a dar metros a la sexta y pues no, metros a la... no recuerdo qué te da. El punto es que tienes que cancelarlo para que al final te quede la presión, ¿no? Como tiene que ser. Y pues a ver, tomando esto en cuenta, ¿cuál sería, bueno, sí, calculen el trabajo realizado en esta área, o sea, para que vean que realmente, aunque se vea como feo y un poco difícil, realmente no lo es tanto. O sea, ya tienen los dos volúmenes, sería cuestión simplemente calcular la presión en el volumen uno y la presión en el volumen 2. No, ¿saben qué? Una disculpa, pero esto requiere una integral ahora que me doy cuenta. No, no sé si sería el desarrollo. Una disculpa. Pero bueno, para que sea una idea, pues básicamente tomas la integral, pues sacas, tienes que saber unas reglas básicas de integración. Cuando tienes esto, pues al cuadrado, pues te da, pues es como una regla tipo de la potencia cuando derivas, pero al inverso. Y obtienes esta cosa un poco larga y al final sustituyes, ¿no? O sea, esto es como un poco de cálculo, pero pues vamos a ignorar esta parte. Ahora, eso fue en cuanto a los procesos termodinámicos como una introducción. Ahorita lo vamos a tener como un poco más a detalle. Um, a ver, a ver, Mauricio, ¿tú conoces qué dice la primera ley? Bueno, no me acuerdo muy bien exactamente. ¿Ok? Pablo, No sé directamente la parte de la termodinámica. ok, no se preocupen. Miren, la primera ley, esto es básicamente lo que anuncia, ¿no? O sea, es una ley de la conservación de energía. O sea, esta ley es la que nos explica qué es la energía interna y cómo esta cambia. O sea, nos da la definición de lo que es la energía interna. ¿Alguien sabe qué es la energía interna de un sistema? A ver, Kenneth, ¿sabes qué es qué es la energía interna de un sistema?
A ver, Hamilton. Gracias, Marcio, ya vi tu mensaje. También no te preocupes, Kenny. Ok, pues bueno, aquí básicamente es lo que nos dice la primera ley, ¿no? Que pues la energía pues, no se crea ni se destruye, como bien dice Marcio, y nos dice pues cómo, pues qué es lo que es la energía interna, ¿no? La energía interna, permítame ver si, ok, aquí está la siguiente fórmula. Hay una pequeña discrepancia entre cómo la analizan los físicos y los químicos, y esa discrepancia, aunque parezca pues medio no muy importante, sí tiene bastante importancia y es este signo. Los físicos, bueno, no los físicos, pues, o sea, usualmente depende de cómo, de qué estés analizando. Si estás analizando, pues, el trabajo que hace el sistema sobre el gas, el signo, pues, es negativo. Pero si estás analizando el trabajo que hace el gas sobre el sistema, este símbolo es positivo. Ya más adelante van a ver cómo es el desarrollo, pues, o sea, bueno, o sea, integrando las definiciones que usaron y cómo pues cambia esto, ¿no? Pero pues, esto a veces cambia y sí genera un poco de confusión, pero solamente depende del punto de vista que lo estés analizando. Realmente no modifica mucho la definición. La energía interna sigue siendo la misma. Pero a ver, aquí está la delta otra vez y nos dice que un gran cambio en la energía interna es básicamente igual al calor más el trabajo que se realiza. ¿Ok? Pues ya ustedes saben cuál es cómo se define el calor y también saben cómo se define el trabajo. Entonces, por ende, pues conocemos cómo se define la energía interna. Miren, aquí está una definición un poco pues, más textual de qué es la energía interna. Y pues bueno, si no quieren leerlo todo, se lo explico. La energía interna, digamos, todos los objetos están hechos de átomos. Bueno, usualmente los comunes están hechos de átomos. Y esos átomos, pues, vibran, pues obviamente están enlazados, pero pues esos enlaces no son rígidos totalmente. O sea, si los ves inicialmente son rígidos, pero tienen constantes de vibración. O sea, quiere decir que están vibrando. Muchos, por ejemplo, cuando son gases, los gases están rotando. Si es un gas diatómico, pues está alargando y estirando. Entonces, pues la energía interna son todas esas pequeñas interacciones que tiene un sistema. O sea, la suma de la rotación, la traslación, o sea, la rotación, si está girando la molécula, el átomo, lo que tengas, la traslación, o sea, cómo se está moviendo en el espacio, y la vibración. O sea, esos son como sus componentes principales que se analizan, y la sumatoria de todo eso es lo que nos da la energía interna. Ahora, la energía interna, hay algo que se llaman diferenciales. Se utiliza mucho en termodinámica y pues nos permiten sacar como pues estas relaciones, ¿no? Que son, o sea, entre propiedades termodinámicas. El diferencial de la energía interna, pues es un pequeño cambio en la energía interna, pues un pequeño cambio en el calor, más un pequeño cambio en el trabajo. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Va, excelente. Ahora, hay unos casos interesantes en esto. O sea, antes de comenzar a desbaratar la energía interna, tenemos que saber como tres definiciones realmente. Un sistema aislado, por ejemplo. A ver, ¿alguien sabe qué es un sistema aislado? Que no puedo intercambiar ni energía ni materia con el entorno. Ok, exactamente. Entonces, pues miren, como aquí bien dice abajo, o sea, es una pues, simplificación. Un sistema aislado es aislado, como la palabra lo dice, o sea, no interacciona con nada. Un sistema cerrado es un sistema, pues, que solamente intercambia calor, o sea, su masa se mantiene constante. Y ajá, exacto, exacto, es ideal. Y un sistema, pues, abierto es aquel que intercambia calor y masa, ¿ok? Por ejemplo, en un sistema aislado, por ejemplo, usualmente si tienes tu termo de café y lo dejas, pues, o sea, fuera, o sea, no fuera de la casa, o sea, ahí en la casa, ¿qué le va a pasar eventualmente a ese café? O sea, si lo tienes muy caliente y lo dejas un día, pongamos mucho tiempo, ¿qué le va a pasar ya que regreses después de un día? Se va a enfriar. ¿Correcto? ¿La masa va a seguir siendo igual? Supongamos que tu café está tapado, ¿no? Ah, sí.
¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se enfrió? Si la masa sigue siendo la misma. Porque intercambió energía con el entorno. Entonces, por ende, ¿es un sistema abierto, cerrado o aislado? Es abierto. ¿Seguro? Bueno, si intercambio de energía con el entorno no es aislado. Ajá. O sea, De- eso es correcto. entonces es cerrado. Ajá, exacto. Recuerda que tenemos tres categorías: abierto, aislado y cerrado. ¿Ok? El abierto intercambia todo. O sea, por ejemplo, si se estuviera evaporando, si tuvieras tu taza abierta y la hagas en la noche, pues sí pierdes un poco de masa por la evaporación. Pierdes calor y masa. Eso es un sistema abierto. Si tienes un termo cerrado, pues solamente vas a intercambiar calor. Obviamente suponiendo pues que no se está escapando el vapor por tu termo y se mantiene todo ahí. Y un sistema aislado sería pues un termo como pues, un calorímetro en el cual pues los alrededores no interactúen con él, o sea, que no absorban calor ni le den calor. Entonces, si tuvieras un sistema aislado, por ejemplo, a ver, Mauricio, si tuviera un sistema aislado y le pongo café, ese sistema aislado después de un día, o sea, supongo, la voy a replantear otra vez. Tengo un sistema aislado, una caja que pues una vez que le echo café, la puedo aislar totalmente de los alrededores y el café está muy caliente. La dejo ahí un día. Cuando regreso después de un día y la abro, el café sigue a la misma temperatura, disminuyó de temperatura, aumentó, la masa es la misma, la masa cambió. ¿Qué pasó, Mauricio? No, nada. Correcto. ¿Ok? Entonces, cuando tienes un sistema aislado, la materia y el calor se mantienen. Entonces, si dejas una sustancia a cierta temperatura, pues cuando regreses va a estar igual, no va a haber cambiado nada. ¿Ok? Luego tenemos, ok, bueno, ya eso fue lo de los sistemas aislados, abiertos y cerrados. Y pues aquí tenemos los procesos cíclicos. Esto, como ya vieron, son otra vez los diagramas PV, ¿ok? Solo que esta vez tienen formas más extrañas. Estos procesos cíclicos, a priori, se ven como, pues, cosas medio complicadas que realmente no tienen importancia, pero, pues, alguien me puede decir, por ejemplo, ¿sabían que esto se puede, básicamente esto nos muestra cómo es que funciona un carro? O sea, esto básicamente nos muestra, digamos, si voy de A a B, el gas está sufriendo una compresión o una expansión. ¿El gas se expande de A a B o se comprime? Tomando en cuenta que aquí está B y B. Se Se comprime. expande. Ajá, se expande, porque o sea, el volumen aumenta hacia la derecha. Entonces, de A a B estamos expandiendo. Luego, aquí abajo, de B a C, estamos disminuyendo o aumentando la presión. Disminuyendo. Exacto. Y luego, en la parte azul, pues sería lo contrario a, estamos comprimiendo. Y luego, de D a estamos aumentando la presión. Esto se le llaman los ciclos termodinámicos. O sea, el mover las variables y obtener, pues, condiciones distintas. Por ejemplo, de A a B, estamos variando su temperatura al agregarle calor. Esto hace que el gas se expanda y pierda presión. Luego, de B a C, estamos simplemente bajando la presión y aumentando un poco el volumen. De C a D, estamos comprimiendo el gas y al comprimir un gas, pues estamos, pues está liberando en cierto sentido energía, se calienta, ¿no? Digamos. Entonces, estos procesos pues nos sirven para ilustrar todo esto que serían los procesos termodinámicos. Obviamente se ilustran, pues involucran todas las variables termodinámicas que se pueden imaginar. Los diagramas PV pueden ser diagramas, como ya les dije, de cualquier relación que puedas encontrar, obviamente que sea válida. Y este, este diagrama, obviamente esto es un diagrama ideal. Este diagrama es ideal porque termina e inicia en el mismo punto. Esto realmente no pasa porque aquí estamos asumiendo pues un sistema ideal en el que nada se pierde hacia los alrededores. Esto es un sistema aislado. Entonces puede volver hacia el mismo punto. ¿Ok?
Y pues al final cambiar, pues como volviste al mismo punto, tu cambio de energía interna es el mismo y pues el calor va a ser igual al trabajo. Ahora, hace rato Julio mencionaba los procesos adiabáticos, isocóricos, isobáricos. Quiero que sepan que la palabra iso, bueno, el sufijo iso, adelante de, bueno, sí, al inicio de todas las palabras que parecen muy extrañas al inicio, simplemente significa igual. Es decir, si tengo isobárico, pues es a la misma presión. Isométrico, isovolumétrico, son a la misma, al mismo volumen. Si dijera isotérmico, es a la misma temperatura. Isotérmico, pues misma temperatura. Existen muchos procesos de estos. Hay, me parece que son 4 principales y vamos a ver esos 4 principales. Obviamente no a detalle porque sí requieren un poco más de tratamiento, pero para que sepan, existen procesos que son, que tienen, en los cuales se mantiene, por ejemplo, en los isotérmicos se mantiene constante la temperatura, pero por ejemplo pueden existir procesos en los cuales la entropía, que es un término que vamos a ver más adelante, se mantiene constante. Hay algunos en los que pues, la energía interna se mantiene constante. O sea, obviamente es que lo vayas moviendo y que veas que funciona, pero pues sí, existen muchos procesos termodinámicos. Ahora, para iniciar, tenemos cuando el calor es igual a cero. A ver, Pablo, cuando el calor es igual a cero, ¿qué tipo de proceso tenemos? A ver, Hamilton, ¿sabes? A ver, David, ¿sí sabes qué es cuando tenemos un calor igual a cero, qué tipo de proceso es? Isobárico. Casi. A ver, Julio, Adiabático. correcto. Cuando tenemos cuando el calor es igual a cero, quiere decir que no se intercambia, no hay transferencia de calor. Tenemos algo conocido como proceso adiabático. Adiabático significa, pues, no calor, o sea, no hay un intercambio de calor. Aquí, como pueden ver, el calor es igual a cero, y como ya lo habíamos visto más arriba, la energía interna es la suma del calor más el trabajo. Entonces, si el calor es igual a cero, la energía interna, pues, es igual a solamente ¿qué? El trabajo. Trabajo. Exacto. Entonces, la energía interna simplemente es dependiente del trabajo. Ya es independiente del calor, pues porque el calor es igual a cero. Entonces, tenemos el adiabático. Me parece que esta parte pues, no va a ser muy relevante para su examen. O sea, solamente que tenga una idea de los tipos de proceso. Entonces, el trabajo, pues en las adiabatas, así las conoce, viene una expresión que, pues para su desarrollo sí se requiere un poco de cálculo. Tienes que considerar las constantes de capacidad de calorífica, presión constante y a volumen constante. Luego tenemos los procesos con trabajo igual a cero. Al contrario de las adiabatas, cuando el trabajo es igual a cero, pues la energía interna va a depender directamente solamente del calor, como dice aquí. Y pues aquí hay un ejemplo, ¿no? A la derecha. Una Como, pregunta. dime. Yo un día de estos había visto que en los procesos, en esto mismo de los ciclos, Ajá. cuando es un proceso adiabático se le agrega como una Y como exponente ya a la fórmula, que es como 3/5, depende si es poliprótico, diprótico, creo algo así era. Ok. Y que, bueno, no sé qué, cómo es esa parte. Hay esa Y que tiene de la constante de presión y eso, que Ok. también le tiraba que dependía de del grado de deliberación de la partícula, algo así. Ok. Veo que sí te gusta andar viendo estos de procesos termodinámicos. Mira, esa no es una Y. Es una letra griega, se llama gamma. Am, los físicos y los químicos se quedaron, pues, lamentablemente sin las letras del alfabeto, pues, que usamos usualmente y comenzaron a ir por las letras griegas.
También ya hay algunos que se las han acabado y también utilizan letras, pues he visto que utilizan letras hebreas y de otros alfabetos. Pero el punto es que esa Y es una gama. Gamma se define como el ratio, o sea, básicamente dividir tu capacidad calorífica a presión constante sobre tu capacidad calorífica a volumen constante. Las capacidades caloríficas a presión y volumen constante, cuando las sumas, te dan tu constante de gas ideal, la R, 8.314 joules. Y básicamente para que te den eso, Cp, cuando es un gas monoatómico, Cp es igual a 5 medios y Cb es igual a 3 medios. ¿Ok? Entonces tienes que restar Cp menos Cb, que sería 5 medios menos 3 medios, y te va a dar pues tu R, que sería pues 2 entre 2 te da R. O sea, eso es un desarrollo un poco más, no es complejo, solo que es como muy específico para las adiabatas, porque solamente se utiliza esa gama aquí. Bueno, sí se utilizan otros, pero es más común verlas en adiabáticas. Esa gama, pues como esta curva es algo difícil de analizar por su geometría, necesitas tomar esta constante, estas gamas, que a su vez vienen de otras relaciones termodinámicas. Pero, pues contestando tu pregunta, pues la gama es dividir Cp entre Cb. Cuando es un gas monoatómico, mira, además te voy a escribir. Mira, Cp es igual a 5 medios de R y Cb es igual a 3 medios de R. Esto obviamente es capacidades molares, ¿no? Si no fuera molar, pues es Rm. N siendo un número de moles. Entonces, cuando quieres sacar tu constante R, la puedes definir de esta manera. Sería Cp menos Cb. Y así, básicamente esa es la definición de un gas ideal, o sea, la resta de las capacidades caloríficas a presión y volumen constante. ¿Ok? Y pues si tomas su definición, pues básicamente está restando 5 medios de R, obviamente todo molar, menos 3 medios de R. Eso pues te va a dar tu 2 entre 2 y que va a ser igual a R. Y luego ya cuando quieres sacar tu gamma, pues va a ser Cp entre Cb. ¿Viste que te daba de que 1.4, 1.7 y así, ¿no? Pues mira, estas constantes, cuando es monoatómico, toman estos valores, 5 medio y 3 medios. Entonces, Cp entre Cb, pues te va a dar 1.6, que sería 5 medios entre pues 3 medios. Eso da 1.6. Ahora, si tienes diatómicos, lo que puedes hacer simplemente es hacer como una expresión generalizada y hacer de que Cp o Cb va a ser igual a... No te creas, Cp es igual a 5 más 2n entre 2, siendo n igual a si es monoatómico, mono, di, tri, penta, hexatómico, decatómico, depende cuántos átomos tenga, va a ser tu n. Entonces, si tienes Cp, bueno, siguiendo esa fórmula, ¿cuál sería? Sería 5 más que si fuera diatómico. Mira, perdón, es sin S2. O sea, lo que tienes que hacer es cada que aumentas un mono, di, tri, o sea, son prefijos en griego, sería, la aumentas 2. ¿Ok? Entonces, si es no sé si es con un 2. Si tienes un Cp para un gas diatómico, sería 5 más 2, te quedaría 7 medios. Y el Cb, pues, es de la misma manera, solamente que sería, es un 3 en vez de un 4, ¿no? Entonces el Cb te quedaría como 5 medios de R, ambos. Y si sacas su gamma de estos dos, pues gamma ya no va a ser 1.6, sino que va a ser 1.4, que es la que tú habías visto hace rato. ¿Ok? Básicamente viene de ese desarrollo. Gamma solamente te indica la relación entre las capacidades caloríficas y a presión y volumen constante.
¿lo estás copiando? No lo regreso. Ya lo terminé, gracias. Va, excelente. Ok. Bueno, continuando. Eso te va a servir solamente para adebatas, Julio. Mira, ahora aquí, continuando con los procesos cuando el trabajo es igual a cero, pues estos trabajos son básicamente isovolumétricos o isométricos, como los quieran llamar. Y pues como no hay un trabajo, pues porque no hay un cambio de volumen, pues solamente va a depender la energía interna del calor. Ahora, volviendo con los procesos termodinámicos, tenemos el proceso isobárico, que es con el que ya estuvieron trabajando, en el cual tienen su presión constante y el volumen cambia, que se va a ver de esta manera, y pues es el área amarilla, que es el área bajo la curva, va a ser igual al trabajo efectuado. Aquí pueden ver, pues, que es el calor menos la expresión del trabajo, ¿no? Menos P por delta V. ¿Ok? ¿Dudas en este? Va. Ahora tenemos el isométrico, que pues ya vimos que es cuando el trabajo es igual a cero. En pues no hay cambio en volumen, entonces no hay trabajo y la energía interna depende totalmente del calor. Seguido a tenemos las adiabatas que vimos hace unos momentos con Julio. Aquí esta pues es la forma que tienen. Las líneas punteadas son las isotermas de la adiabata. Si bien la adiabata no tiene isotermas, o sea, no realmente, o sea, pero estas isotermas muestran cómo sería si sacaras la línea isoterma de la temperatura por la cual pasa A, se vería como esta línea punteada que sería TA. Lo mismo para TB, sería por donde pasa B. Y ya para sacar el trabajo efectuado, pues es el área bajo la curva, el área amarilla, que sería pues solamente el trabajo porque no hay calor. Luego tenemos los isotérmicos, que estos ya sí son estos sí son más importantes, a decir verdad. Isobáricos, o sea, presión constante y volumen constante, me parece que son bastante intuibles, se pueden intuir con facilidad y no creo que haya mayor problema. Las adiabatas no se preocupen por eso, realmente no las van a necesitar. Pero las isotérmicas, por otro lado, puede que sí se las puedan utilizar. Estas isotérmicas, aquí viene pues trabajo, ¿no? El amarillo. Y en esta lo que sucede es que sí tienes un cambio de calor y un cambio de trabajo. Pero para su análisis, te basas en que la temperatura es constante. Y bueno, todos son familiares con la ley de PV es igual a nRT, la de los gases. ¿Ok? Entonces, a partir de esa ley, puedes despejar para la temperatura y obtener expresiones pues, para las isotermas. Aquí están el tratamiento que se le daría. Estas integrales, no se preocupen. Cuando integras, las constantes salen y las puedes cambiar. Entonces, P, pues como ya vieron arriba, se puede intercambiar por esta parte, que es pues así como igualas la presión, ¿no? Entonces, esta P la sustituyes acá abajo y te queda esto. Todo esto es una constante, excepto pues el volumen que sí cambia, porque T es constante, pues es una isoterma. Te queda esto afuera y solamente vas a integrar 1 entre B. Pues esto es una integral conocida, que ya que ven cálculo, pues se van a dar cuenta que pues no es mucha complicación, pero al final lo que obtienen es esta expresión. ¿Alguna vez todos han usado el logaritmo natural o hay alguien que no conozca el logaritmo natural? O sea, no cómo se obtiene, sino simplemente como la definición, o sea, bueno, replanteando, ¿todos han trabajado con logaritmos? ¿No? Ok. No. Ok. Bueno, los logaritmos es como, no es como un operador, como suma, resta, multiplicación, división, algo similar, pero te dice a qué potencia tienes que elevar cierto número para llegar a lo que quieres, ¿no? Entonces, en este caso me parece que esto no va a ser que esto podemos omitirlo. Y bueno, eso fue por lo de los procesos termodinámicos. Como no han visto los logaritmos, me parece que sí sería un poco complicado ver esto y les metería mucho ruido. Entonces podemos ignorarlo ya que realmente
Solamente lo Pero importante. una pregunta, ¿en qué se diferencia el logaritmo de base 10 con el natural? Pues el logaritmo, bueno, todos los logaritmos se pueden evaluar en cualquier base. Am, Al igual que los exponentes, los logaritmos tienen propiedades. Y, por ejemplo, puedes tener, o sea, permítame escribirlo. Tienes, por ejemplo, tu logaritmo base 10, que es con el que todos trabajan, por ejemplo, el logaritmo de x. Esto es como se ve. Pero, en realidad, esa es una simplificación, porque logaritmo de base 10 de x, o sea, esa es la manera correcta de expresarlo. Pero, o sea, puedes expresar este logaritmo en vez de ponerle base 10, o sea, como el de arriba es base 10 del común. Puedes tener logaritmo base 154 de x o logaritmo base 2 de x. O sea, puedes tener cualquier logaritmo y no afecta, o sea, porque es como una operación, puedes multiplicar 5 por 10 y 10 por 5, o sea, es como, mm, puedes hacer lo que tú quieras, es un operador y tú le pones los argumentos. Ahora, logaritmo natural, es decir, log de, como bien dice Rodrigo, es logaritmo del número de Euler. Euler fue un matemático muy reconocido, pues, hasta hoy en día realmente ha sido de los que más ha aportado en el área, no solo de matemáticas, sino que pues también hizo estudios en física, química, y la constante E, aunque parezca un poco narciso de su parte, realmente no le puso E por el hecho de que él se llamaba Euler, sino simplemente fue una relación que él sacó y pues le pareció, pues, o sea, obtuvo la E. Es como, no lo hizo por su nombre, pero muchos piensan que sí, pero realmente no. Pero en los escritos donde explica cómo, pues, de dónde le puso un nombre se perdieron. El punto es que no es su nombre. Pero, pues, continuando, logaritmo base E, como es un logaritmo, ya más adelante me imagino en su carrera van a ver que el logaritmo base E, el número E, es un número como pi, aparece en todos lados. Entonces, puedes simplemente, como se usa mucho, y los matemáticos, físicos y químicos suelen ser muy flojos para escribir todo esto, en vez de estar escribiendo logaritmo de E, pues al igual que logaritmo base 10 en esta parte pasó a ser solamente logaritmo de x, pues logaritmo base E pasó a ser logaritmo natural. Voy a escribir más bonito, que es ln, logaritmo natural. Y ya puedes tener tu logaritmo natural de lo que quieras, ¿no? Pero eso es lo que es un logaritmo natural. Y ya, pues hay operaciones con logaritmos que imagino que más adelante van a ver, que son como, pues sí, como sus propiedades, ¿no? De suma, resta, división, multiplicación, cambios de base y así. Pero por el momento, pues no creo que sea muy relevante en este caso. Bueno, solamente en sus calculadoras pueden sacar logaritmo natural directamente o tienen que solamente les da la opción de logaritmo común de base 10. O sea, si les... En A ver, directo. si puedes sacar logaritmo natural o solo de base 10. Yo puedo sacar logaritmo natural. Yo también. Excelente. Ok, entonces, cuando, por ejemplo, hay varias ecuaciones, no es para asustarlos, pero por ejemplo, tienes en electroquímica esta ecuación. Es una ecuación, se llama la ecuación de Nernst. Y si se dan cuenta, ya aparece el logaritmo natural. También cuando son relaciones entre variables, o sea, por ejemplo, en cinética aparece este logaritmo natural. Solo con que sepan sacarlo, no tienen que saber como mucho de la parte matemática. Con que sepan poner... Creo que en cinética sale con la de... Uy, se me fue el nombre ahorita. Ay, pero, bueno, que es... No, perdón, se me fue ahorita el nombre. No, sí, está bien. Mira, me parece que la que te refieres es esta. Esta es una fórmula que inicialmente se ve algo complicada, pero una vez... La de Arrhenius era la que te decía. Pero... Sí, también. Esto básicamente es el desarrollo de la Arrhenius. O sea, para que tomes como el ratio entre las dos constantes de reacción. Y pues esas fórmulas de logaritmo realmente, el logaritmo te indica que es una relación, por decirlo en cierto sentido, porque viene de un desarrollo con cálculo. Para que, pues sí, o sea, y hay muchas de estas, o sea, hay muchas que se parecen a esta de K2 entre K1,
Entonces, cuando vean esto del logaritmo, no piensen que es la misma porque hay como 5 distintas que te dicen cosas totalmente distintas, pero que a veces te llegas a confundir y piensas que es la misma y solo te aprendes una. Pero bueno, eso ahorita no es lo más importante. Miren, ahora vamos con entalpía, que era lo que preguntaban hace rato. ¿Cómo van? ¿Están cansados? ¿Quieren que continuemos otro día? ¿Cómo se sienten? Yo estoy bien. Ok. A ver, Pablo, Mauricio, Rodrigo, Hamilton, David. Yo a las 5:30 tengo otra clase. Ok. Ujú. Sí, es cierto, me habían comentado que tenían otra clase. Pues, miren, ya queda un poco, pero si quieren, para que tengan tiempo de descansar para su siguiente clase, que me parece que son 27 minutos, 17, podemos dejarlo aquí. Les puedo compartir la presentación si gustan para que la puedan revisar. Solamente se las voy a compartir a algunos de sus coordinadores o maestros. Ya la revisan. Lo que queda se los voy a mostrar para que no se espanten después. Miren, aquí de manera rápida, esto es entalpía. Si quieren, no sé si ya conozcan la definición, pero lo podemos terminar en la siguiente clase. Es entalpía, pues la definición. Viene algo de diferenciales exactos, esto no se preocupen mucho. Es solamente para que se puedan dar una idea de su desarrollo. Aquí viene la entalpía de reacciones, que es cómo se comporta una reacción y el calor que libera las reacciones, si son exotérmicas, endotérmicas, esas cosas. Aquí viene cómo sacar otra manera, o sea, pues bueno, hay varias maneras de sacar la entalpía de reacción, ya sea por diferencia de productos y reactivos, o la sumatoria de los enlaces de las energías de enlace. Luego me imagino que quizá pueden ya haber visto la ley de Hess. Vamos a ver también algo así. Y aquí tenemos lo de la ley de Hess. Otro ejercicio. Y ya esto realmente no queda mucho bueno, de esta parte que es el calor y la ley cero. Pero si quieren lo terminamos aquí y me parece que nos vemos mañana a la misma hora. Terminamos y vemos la segunda y tercera ley. ¿Les parece? Va que va. También otra cosa. No sé si tengan un grupo o algo, pero podrían ponerse de acuerdo. Tengo disponibilidad también un poco más en la semana. Digo, si ustedes creen que necesitan que repasemos algún otro tema o si tienen algunas más dudas, podemos programar otra clase durante la semana. Digo, si tienen tiempo, si no están cansados, para ver las cosas con un poco más de tiempo y que no lleguen tan apresurados a la Iberoamericana los que van a ir. Entonces, pues pónganse de acuerdo y me avisan. Ya los horarios que puedan me los comparten y yo veo si puedo y ya les contesto. Bueno, pues, gracias. A ustedes. Gracias, Rodrigo. Hay que hasta mañana. Nos vemos. Tengan buen día. Nos vemos, profe. Buenas noches.